Bueno, pues damos comienzo a esta, para vosotros y vosotras, supongo, segunda actividad de las que están organizadas aquí. Y esta posiblemente tendríamos que haberla hecho al principio, pero pues por razones de incapacidad de estar yo haciendo a la vez con el doble de gente y en los dos idiomas, pues se ha desdoblado y os toca hacerla después. Hemos empezado la cuaresma el miércoles, una nueva cuaresma, un nuevo Baqueto Paquetá. Estamos ya acostumbrados, es la 10ª edición de esta fórmula. Como ha dicho el obispo en su saludo, esto no es de ayer, ni de hace 9 Baqueto Paquetás. Yo me acuerdo que siendo muchísimo más joven, tenía pelo y todo, hubo una celebración en Begoña de los Jóvenes por la Paz, motivada por Juan Mari Uriarte, cuyo estado de salud pues, nos han comentado también en la introducción. Año 81. También tenía costumbre de acudir a Aránzazu a las oraciones por la paz. Íbamos incluso a algún autobús desde Vizcaya para subir junto con nuestros hermanos guipuzcoanos a Aránzazu a hacer oración por la paz. Después hicimos las subidas a Urkiola, alguna además con un despliegue con gente joven importante, a pasar la noche, talleres, actividades. Bueno, luego estas vicarías cuarta, quinta, decidieron hacer la subida a Siorcha y se hizo durante varios años. Y después se retomó diocesanamente el Baqueto Paquetá. Empezamos en Guernica, hicimos unas cuantas sesiones allí, pasamos a Amorebieta, hicimos otras, vino el COVID, hicimos cada uno en nuestro sitio, lo retomamos después de otra manera, con otras dinámicas, que si cine, que si música, y esta vez esto. Esta vez esto, y hay gente que dice, pero bueno, esto es lo mismo, es otra cosa, es distinto. Hay quien dice, si esto tiene un nuevo formato y estamos hablando de otras cosas distintas que la violencia que hemos padecido aquí, ¿por qué seguís recordándolo? ¿No merece la pena ya mirar para adelante y abrirnos a otros espacios? Y hay quien dice, pero esto Baqueto Paquetá no está vinculado a la violencia que hemos padecido nosotros y el compromiso que tenemos como Iglesia de seguir trabajando para la reconciliación. El intento ha sido mantener lo que nos traía la violencia de intencionalidad política que hemos padecido en la línea de la reconciliación y profundizar, ampliar y hacer ver que también hay otras violencias, hay otras circunstancias en las que acontecen víctimas. Y eso es lo que se ha pretendido. Y posiblemente pues, quienes creamos que había que seguir haciendo solo lo que veníamos haciendo hasta ahora, dirá, pues no estoy del todo cómodo, y quienes venían pensando que iba a ser un cambio radical, pues tampoco se van a sentir suficientemente cómodos. Y en esa unión entre bien, pero y los otros, pero así todo bien, pues igual resulta que juntos vamos continuando y ampliando. En cualquier caso, y es lo más importante de lo que os voy a decir, es que esta pretensión no ha sido una ocurrencia, no ha sido una ocurrencia pues del responsable, de Luis Mari, que dice, pues ahora, sino que es un intento de ubicar también los Baqueto Paquetás en una dinámica eclesial mucho más amplia. El año 2015, el Papa Francisco escribe Laudato Si y nos hace la propuesta, el modelo de la ecología integral. Y en ese modelo de la ecología integral se nos dicen varias cosas que son muy válidas, que son muy importantes y que necesitaban traducción a nuestra situación. La primera cosa, o una de las cosas que nos dice, es que todo está interconectado. Eso que cada uno de nosotros vemos como una cosa que ocurre, que pasa, que acontece, si la miramos en profundidad, está vinculada a otras.
Aunque el ejemplo es un poco tonto, pero acordaros de ese pasatiempos en el que en una hoja en blanco hay un 1, en la esquina derecha un 2, arriba a la izquierda un 3, y nosotros nos dedicábamos a coger un lapicero e ir uniendo con líneas el 1 con el 2, con el 3, con el 4, y dice, anda, si sale una estrella. Había una estrella debajo de esos puntos que estaban sueltos. ¿Quién veía la estrella? El que las unía. Bueno, pues eso es lo que nos dice la ecología integral. Por debajo de acontecimientos sueltos hay relaciones profundas, está todo conectado. Esa conexión es tal que, a pesar de que los seres humanos, especialmente los seres humanos de nuestro mundo occidental, vamos orgullosos por el mundo diciendo somos autónomos, yo soy dueño de mi vida, lo verdaderamente importante es bienvenido a la República Independiente de mi casa, ese soy yo mando en mí mismo, nadie decide por mí. Si miramos profundamente, eso es falso. Todos somos interdependientes. Todos los seres humanos estamos relacionados entre nosotros. No es que unos somos autónomos y los otros o las otras son dependientes de nosotros. Nosotros también dependemos de ellos y ellas, aunque con los ojos con los que los miramos pensamos que nosotros somos autónomos y que los dependientes son ellos. No es cierto, somos interdependientes, estamos íntimamente relacionados los seres humanos entre nosotros. Y no solamente somos interdependientes, sino autónomos o independientes, sino que somos ecodependientes. La dependencia no es solamente mutua entre los seres humanos, sino lo es también con la naturaleza. Las cosas que le hacemos a la naturaleza nos las estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, dependemos también de ella y por lo tanto no podemos tratarla de distintas maneras. Si eso es así, si hay interconexión permanente entre todas las cosas, si somos no autónomos, sino inter- y ecodependientes, la actitud que tenemos que tener es la del cuidado. Tenemos que cuidar a los otros, a nuestros cercanos seres humanos y a los que están más lejos también, algún hilo nos une a ellos. Tenemos que cuidar nuestra relación con la naturaleza, y tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Con esas tres ideas de interconexión, interdependencia, ecodependencia y cuidado de la naturaleza, de las relaciones con los hermanos y con Dios, es con la que hemos justificado este Baqueto Paquetá un poco distinto. No olvidamos lo pasado, pero le incorporamos otros elementos no porque se nos han ocurrido, sino porque de hecho están vinculados. Por eso, el ejercicio que se os ha propuesto hoy, en última instancia, es intentar descubrir esas relaciones ocultas que están ahí, pero que no solemos ver. Vamos a intentar trazar esas líneas que unen el punto número 1 con el punto número 2, 3, 4 y 5. Y el ejercicio es muy sencillo. Fijémonos en una guerra. En una guerra se producen víctimas, seres humanos que mueren. Curiosamente, en nuestras guerras modernas mueren más víctimas civiles que contendientes, algo que no ocurría, Aunque por muchas imágenes que tengamos de las guerras tradicionales, en las guerras tradicionales fundamentalmente morían las personas que iban a la guerra. En nuestras guerras mueren fundamentalmente civiles. Hay víctimas de las guerras. Como la existencia de víctimas en nuestras guerras, de seres humanos que mueren, es tan evidente, nos olvidamos de otra víctima, que es la naturaleza. Mirad el paisaje después de una batalla, después de una guerra, y descubriréis que ha sido destrozado. Acudid al norte de Francia, por ejemplo, donde se desarrolló la batalla de Verdún y el Somme, y es un terreno que está sin árboles, arrasado completamente, y se ha querido mantener así para hacer ver, pues esto es lo que queda detrás de una guerra. La naturaleza también es víctima en las guerras. Y miremos un poco más profundamente.
donde la naturaleza es víctima de las guerras, se producen luego víctimas humanas por eso. Cuando terminan las guerras, resulta que la pérdida de suelos fértiles, la contaminación del agua, etcétera, genera nuevas víctimas humanas. ¿Cómo que no están relacionados? Fijémonos en otra cosa, fijémonos en una situación de explotación de la naturaleza. Fijémonos en una mina extractiva en África o en la tala de árboles en la Amazonía. Ahí, evidentemente, la víctima número uno es la propia naturaleza. Pero si nos fijamos un poco mejor, descubriremos que ha habido seres humanos que han sido víctimas de esa explotación de la naturaleza, porque se les ha expulsado de sus tierras, porque hay grupos armados que despejan el terreno para poder hacer la tala o la explotación de esa mina, y esos grupos armados ciertamente tienen un objetivo claro: matar a las personas que son el obstáculo para que eso sea así. ¿Qué son las víctimas? Pues alguien que otro ha considerado que es un obstáculo para hacer lo que quiere. Se producen víctimas humanas también cuando sobreexplotamos la naturaleza. Víctimas humanas directas, pero es que luego resulta que esa deforestación de la Amazonía genera que en la isla de Samoa pues la gente está empezando a ver que ya no va a poder vivir ahí, porque el cambio climático provocado por las emisiones de CO2 que no son retenidas por los bosques, pues generan una subida del nivel del mar que hace que muchas islas del Pacífico van a tener que ser deshabitadas. Tenemos explotación de la naturaleza, primera víctima, víctimas directas para que esa explotación sea posible o que son obstáculo para esa explotación, y víctimas indirectas por los efectos en otros lugares. Y miremos, no vayamos ni a la Amazonía, no vayamos a la guerra de Ucrania o de Palestina. Fijémonos en nuestra propia vida. Y en nuestra propia vida, querámoslo o no, tengo una mala noticia que daros. Mi estilo de vida es provocador de explotación de naturaleza, de guerra y de violencia. Yo no quiero, pero es así. No quiero, pero es así. Cuando os hemos convocado diciéndoos en la hoja ambientadora, vamos a recordar, a volver a pasar por el corazón a determinadas personas, es porque son ejemplos claros de todo esto. Porque queremos ser autosuficientes en el consumo energético, proponemos una Euskadi, una costa nuclear vasca. Como algunos pensamos que no, nos enfrentamos a eso. Como otros se aprovechan de ello y dicen voy a defender la vida eliminando los obstáculos para que la vida siga perdiendo, mueren personas concretas, con nombres y apellidos, con familias, con vida. Vaya paradoja, defender la vida eliminando vida. Pero eso es lo que nos ha pasado. Todos nos podemos poner muy tristes recordando a las dos personas que fallecieron en Mayavia en el derrumbe del Sabortegui, del vertedero, pero lo que allí se acumulaba y cómo se acumulaba está dependiendo de cosas que nosotros tenemos en nuestra vida: consumo desenfrenado y economicismo. Lo más importante es gastar el menor dinero posible en las cosas que queremos. Yo no he querido, pero algo tiene que ver mi estilo de vida con esas dos muertes. Eso es lo que queremos destacar hoy aquí, que nosotros también tenemos mucho que hacer, o tenemos que hacer lo nuestro en las guerras, en la violencia política entre nosotros o en el deterioro de la naturaleza. Un paisano nuestro, Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador, tiene una frase que para mí es luminosa: un estilo de vida no universalizable no es justo. Cuando yo
que vivo muy bien y aunque intento vivir de la manera más modesta y sencilla posible, pero vivo muy bien, me planteo el ideal del mundo es ojalá el mundo viva tan bien como yo. El problema es que 7.200 o casi 7.500 millones de personas en el mundo no pueden vivir tan bien como yo. Pero no porque no tengan los recursos, sino porque no hay recursos en la Tierra para que los otros 7.000 y pico millones de personas del mundo vivan tan bien como yo. Y entonces hay que preguntarse, ¿y por qué yo sí y ellos no? Porque vivo en la injusticia. No sé si esto es teológicamente muy exacto, pero estoy convencido que parte de mi pecado original, de ese pecado que tengo sin haber hecho nada, es por haber nacido donde he nacido. De lo cual nos solemos enorgullecer, lo cual solemos decir muchas veces que soy de aquí, y lo decimos como diciendo, ¿y qué mérito tienes? Si ha sido pura suerte, imagínate haber nacido 1000 kilómetros más al sur. ¿Qué me dices? ¿De qué te puedes enorgullecer? Imaginaros que estamos en Algeciras y decimos, mira, yo he nacido aquí y si llego a nacer 15 kilómetros más al sur, ¿sería yo? Es una cuestión de suerte, ¿no? Pues posiblemente ese es nuestro pecado, parte de nuestro pecado original, que vivimos en un contexto en el que, querámoslo o no, somos colaboradores de un sistema que es injusto. Querámoslo o no, todas las mañanas cuando nos levantamos tenemos ya un debe con la naturaleza, con nuestros hermanos y con Dios, por el mero hecho de vivir como vivimos, donde vivimos. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué, teniendo conciencia de esto, no me levanto y digo, se acabó? Esta frase además que ahora tiene tanto predicamento, se acabó. ¿Por qué? Porque yo también he hecho cuentas y echando cuentas resulta que yo soy beneficiario neto de la injusticia del mundo. A mí también los bancos me tratan muy mal, negativo, negativo. A mí también me parece fatal lo que hace la compañía eléctrica conmigo, negativo, negativo. Pero saco la cuenta y digo, a mí me sigue compensando que los bancos me traten así de mal, porque algún beneficio obtengo, me sigue viniendo bien que las empresas eléctricas tengan la política que tienen. Si no, no lo aguantaríamos. Eso forma parte de nuestro modo de vida, de nuestra manera de ser. Si alguien nos pregunta, ¿justificas tú la guerra? Y dices, no, me parece odiosa, nunca más la guerra, como han repetido los papas, los últimos papas, nunca más la guerra. Que digo que no. Si alguien me dice, ¿justificas tú la violencia? Yo digo que no. ¿Cómo voy a justificar que matasen a un señor por el mero hecho de que fuese el ingeniero jefe de Lemoniz? No lo justifico. Digo que no. ¿Justificas la explotación de la naturaleza? No, ¿cómo la voy a justificar? Pero habrá que cuidarla. De hecho, yo justifico la guerra, justifico la violencia, justifico la explotación de la naturaleza. Así soy. Cuando he subido por la cuesta, entre las muchas cosas que he visto unas flores de San José, unas prímulas preciosas, amarillas, y digo, uy, estamos en febrero y ya han salido las prímulas. San José Lorac, se decía en mi pueblo, pues un poco adelantaditas, bueno. He visto unas cajas de unas colmenas de abejas y digo, uff, habrá abejas, igual ya no quedan. Y de repente me encontré una fuente y ponía Tratatu Gabeko Ura. Y dices, ¿qué es? ¿Una amenaza o una alabanza? Agua sin tratamiento. ¿Qué significa? ¿Que bébela, que es natural y por lo tanto buenísima? ¿O cuidado que como la bebas igual no llegas hasta Siorcha?
el ejemplo es una tontería, pero la realidad es ambigua. Yo digo que estoy contra la guerra, pero de hecho la estoy justificando. Yo digo que estoy contra el consumismo, pero de hecho defiendo el consumismo. Así nos pasa con el cartel ese y con todos nosotros. Vivimos en esa ambigüedad. Nuestra condición laical, sobre todo, es esa llamada, en medio de este mundo ambiguo, en el que hay tantas cosas buenas, con sus aspectos negativos, en el que no todo está claro, clarísimo, en el que sé lo que debo hacer, pero hago otra cosa distinta. En medio de ese mundo, pues tenemos que seguir anunciando que hay que cuidarnos mutuamente, hay que cuidar la relación con la naturaleza y hay que cuidar la relación con Dios, porque eso es a lo que estamos llamados. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a la conversión. Como hemos querido decir que seguíamos la ecología integral, estamos llamados a la conversión ecológica integral, a la conversión a la vida con minúscula y a la vida con mayúscula. A eso es a lo que estamos llamados. Y como estamos llamados a la conversión es porque nuestras relaciones con Dios, con la naturaleza y con los hermanos se han ido deteriorando a lo largo de nuestra vida y por eso la llamada es a la reconciliación con los hermanos, a la reconciliación con la naturaleza, a la reconciliación con Dios. Alguien puede decir, no has dicho nada del cuidado de nosotros mismos o de reconciliarnos con nosotros mismos. Si me creo en serio lo que os he dicho antes, tampoco lo tengo tan claro, que lo nuestro es cuidar a otros y que somos interdependientes, tengo que sospechar que el cuidado que yo puedo hacer a mí mismo pasa por cuidar a los otros, cuidar a la naturaleza, cuidar mi relación con Dios. Si yo me dedico a eso y somos interdependientes, de ellos vendrá el cuidado hacia mí. Antes de buscar autocuidados, dediquémonos al cuidado de los otros, de la relación con Dios, de la naturaleza, que seguro que si esto es verdad, que somos interdependientes, ellos se encargarán, la relación con Dios lo manifiesta clarísimamente, Él nos cuida incluso aunque nosotros no le cuidemos, vamos a cuidar nosotros esa relación porque ya nos sentimos cuidados por Él. No nos preocupemos tanto de ver cómo me cuido, cuanto cómo cuido a los otros, que ellos también me cuidan en mi relación con ellos. Bien, pues esto es lo que pretendíamos manifestaros. Un baqueto paquetá que no surge de ningún lado, sino que viene de algo que porque queremos hacer caso a algo que nos dice el Papa le hemos dado un contexto determinado y que nos lleva a una conversión ecológica a las que estamos todos y todas invitados y que os animo a ver si de hoy sacamos alguna cosita concreta para seguir profundizando en ella.